la muerte de Marcelo Pérez. Esta noche vamos a detenernos un momento en un hecho que paralizó la atención sobre todo del gobierno federal y la dirigió hacia Chiapas. Marcelo Pérez Pérez, comencemos por el principio, era indígena, tzotzil, chiapaneco, y además era sacerdote católico. Qué difícil combinación para un gobierno que ha destinado mucha de su energía en los últimos años a exigir una disculpa por la conquista. Pero más allá de esto, que se convierte en anecdótico junto al hecho central, la muerte del padre Marcelo Pérez se ha convertido en un tema de conversación, en el centro de una polémica y en la exhibición total de lo que, asegurando hacer, no han hecho en el actual gobierno. Seamos realistas. El padre Marcelo Pérez vivía entre los indígenas, era hijo de indígenas, conocía perfectamente lo que estaba pasando en Chiapas durante su vida y con la de sus antepasados. En México nos ha gustado llenarnos la boca con el tema de la dignidad de nuestros pueblos originarios, como ahora se les llama. Antes se decía sin afán de vergüenza que eran los pueblos indios o los pueblos mesoamericanos o como usted quiera y guste. Los seres humanos que construyeron civilizaciones y estaban aquí antes de la llegada de los europeos. Pero el de hoy es un México mestizo. Esa discusión no la dejo abierta porque prácticamente está cerrada por más que se empeñan en abrirla. Lo importante es qué vida están llevando nuestros pueblos indígenas, atrapados como estamos todos en la ola de violencia que no termina. Asesinaron al padre Pérez porque defendía a los pobres, porque hablaba de las injusticias que se vivían en Chiapas y que se siguen viviendo y que se han convertido en un ejemplo del fracaso de nuestra política contra la inseguridad y la violencia. En Chiapas, como ya lo sabemos, pueblos enteros emigran repentinamente a Guatemala porque donde radican, pues simple y sencillamente, las actividades del crimen organizado ya no les dejan la oportunidad de vivir el día a día, no de convertirse en personajes o en ciudadanos prósperos, sino simplemente de vivir, de asentarse, comer y criar a sus familias. Ya no es posible en algunas zonas de Chiapas. Y Chiapas, un estado que ha conocido la inconformidad social, tanto así que se convirtió en el centro y origen del ejército zapatista. ¿Se acuerdan ustedes de 1994? Bueno, todo eso ha sido rebasado. No es responsabilidad exclusiva ni tampoco tiene sentido atribuírselo en sentido literal a la 4T, pero sí hay que echarle en cara al gobierno que encabezó Andrés Manuel López Obrador y al que ahora preside Claudia Sheinbaum, que se digan defensores del indigenismo mexicano, que exijan disculpas a un gobierno como el español, que incorporen a la liturgia política estas ceremonias que no tienen nada que ver con nuestra legislación, pero que son parte de la cultura mestiza mexicana, no solamente indígena, que les entreguen el bastón de mando, que los bañen en incienso y que hablen de las disculpas a los pueblos indígenas. Mejor deberíamos preguntarnos cómo están nuestros pueblos indígenas originarios en el norte, en el occidente, en el centro, Estado de México, Puebla, Guanajuato, o aquí en Jalisco y en Nayarit, o en Chiapas. En todas partes siguen siendo discriminados, siguen viviendo en la pobreza, siguen careciendo de oportunidades a pesar de la 4T. Y además son sujetos de la criminalidad, como todos los mexicanos.